Bueno, usi humali. Awan hanyanyo. Porque aquí ven que tú no vas a cambio, tú ni awan hanyanyo, una gala. Pero ni que bien, no más. Es lo que hay, es lo que hay. Ay, no, awan han lo yo. Pati ka yan, hani. Ay, lo matawa man. Pati ka ba, Yo, subusi. Abad na gua, kahabuati, águila lao, que na bra. porque aún te tira que Porque lo Guadalupe, soy muy caro, le Guadalupe. no, somos tu vida, no te preocupes, baba. Ay, hagana gano ti águila, hagana gano que ellos subusi, logo ti huye, no, subusi, logo ti. Más que huye, logo negocio, logo business. Business, ah. Então, logo ti subusi, do la que la hand ligo, emo ti hongwa, ainda le habali emo ti sumbi luye kate la diga maluco hon al CD, maluco hon al boa rom play, maluco hon al USB, su kate Ah, luego line gueta, you know. digital, ah. Sun kate no hay inteligencia artificial, so sumo itile, logo itile bueno, wahala ya. Tabi bayendo no logo Ah, le pagamos bay, le bay hu bay, logo basuko shu bay, logo le bide bay bu, you know, sule. bueno, NMT experiencia le va, le diga, ofendió en mes acá todo me voy bien, tu mamá. Allá porque gran parte de lo que ya se hacía de manera ingenua, por decirlo así, ¿me entendés? No había como una asesoría antes de todo, pero lo Timati, con la ayuda de esta gente, pues ya entendimos qué camino tomar, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, y de que el negocio de la música ha cambiado bastante. El negocio de la música ha cambiado bastante. Cuando vendías 100 CDs, bueno, tenías o $100 o va. Pero ahorita pues la cuestión es diferente, ya los números hablan de manera distinta, los algoritmos hablan de manera distinta. La inteligencia artificial también está para ayudar. Ese era uno de los tópicos que estaban hablando, de que la inteligencia artificial no hay que verla como una amenaza, hay que verla como una ayuda más, que Como un hace que aliado. un aliado, que facilita el trabajo más que todo, ¿va? Porque hay mucho cambio ahorita mismo en la industria musical y vivo que uno tiene que adaptarse a los tiempos, ¿va? Porque el que no se adapta va es que termina después haciendo nada, porque así es que mueren muchos artistas, ¿me entiendes? Que no se quieren adaptar a las nuevas tendencias que están pasando porque quizás tienen ya una forma de trabajar y no saben cómo acoplarlo al sistema. Entonces, si convenciones y Willy Vélez es para aprender sobre esa vaina, es para educarse uno, ¿entiendes? Educarse uno sobre qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué firmar y qué no firmar también. Porque también habían bancos ahí hablando sobre cómo conseguir financiamiento por parte de bancos para la hora de lanzar una canción. Muy interesante, ¿va? Yeah. NMT experiencia, Lema, es algo que es muy útil, muy necesario, man. Aprender también cómo funcionan las redes sociales, TikTok, YouTube, Meta, cómo funciona toda esta cuestión. Es una herramienta muy grande. Bueno, te cuento última, cómo están las redes sociales. Ah, Kat Todo mo está. se be go hong ha, ya ba be be. Ama mo se be hige do ni pinando u shali. Hama ti ha bu se be lu ha como se me ge lu. E fe de ni se u shali de he hi ya. De que de la body que me du tabando con ludo, luma le tau da habai subusi, ni Yeah. la ludi bu. Pra hala te se ba de ni kate bu gua. Pagamos pela por música, hama bien moriwa, pa foi pela DJ, afon de música por lá que lá em Magabu baila mais. Yeah. O que ya la viu de tito redes sociales por magai mo de blogo le. Kapo so ben go home bu ya. No, esa fuga você vai hacer ni cato que hago, es que disciplina te va. Yo creo que parte todo desde la disciplina, ¿va? Porque cuando no hay disciplina, creo que es difícil conseguir un rumbo, ¿me entiendes? Porque la disciplina es como el primer paso, ¿me entiendes? En todo crecimiento, la disciplina es importante.
Y después de la disciplina, creo que ahí va entrando poco a poco esas ganas de querer aprender más. Porque ya cuando eres disciplinado, sabes qué hacer o qué objetivo perseguir, persigues tus sueños, quieres llegar a algo, esas mismas ganas te van a llevar automáticamente a querer profundizar en ese aprendizaje. El guete acá te liga. Viene tipo esa fumutuba que solo se quedan en la orilla, Yeah. ¿me entiendes? La mayoría solo quiere fama, ¿me entiendes? Y fama, tipo, es fácil conseguir fama, man. Cualquiera consigue fama. Todos sabemos eso ahorita mismo, ¿me entiendes? Las redes sociales es loco, ¿me entiendes? Gaga ni gato, ligue mucho, papá no pone que ya sos famoso ya. ¿Entiendes? No, pero, Esta es que es Wendy, man. güey, de ahí. Like, bebe donde Wendy está fancy. Subu está acá, mamut. Like, está fancy, manik wagda. Yo digo que está, Wanikat. igual ni cate, viejo. Ella mucho por mucho para tú más, güey, tipo, está Yep. loco el pedo, yeah. Y que el güey cate ligue, baba, más que todo querer hacer las cosas, baba. Porque las puertas están abiertas para todo el mundo. Registrarse en esas sociedades es prácticamente, podemos decir que es prácticamente gratis, ¿va? Siempre y cuando uno como artista se maneje de manera profesional y pueda presentar su trabajo como es. Porque el de Tima Alugu y Buma, Lubo de Gubun, Wakata Bulan, Jalige la Baby. Esas son las cosas que preguntan ahí más que todo. Entonces, tener las pruebas, presentar las pruebas de que eres esa persona, te dedicas a esto, te gusta esto, necesitas ayuda, quieres aprender, las puertas se abren. Las puertas se abren. Ese sería todo, ¿va? Pero bueno, Y hoy, porque la Ubu supuso un cartel, también tuvimos una sesión de Wagyu en Buga, a video. ya. No me la fui de Luma puño en letra. Aba bojada que hemos pedido RRD. DRRD. DRD, fuck, RRD, ser una fiesta de RRD, fugue, bla, fuck. DRRD. Entonces, Sí, bueno. Ugitile puño en letra. Aba bojada de Sasa. Que No, no, Google. que bajada, por Dime tu ejemplo, pañón. Wisin y Yandel. Yeah, Viene siendo algo similar para hacer un simulacro. Simón. Pero le hemos estuviera el lado que hay, porque su uso de pinto una la papo y aquellos hotelitas y de acá tu bendici, lo que es 90. Me que te la que hay. Acá me A ver. estoy viendo el último para la pasión de mutuo, la namo de mutuo, pero le hemos chumo y le no no ciego a ti hongo. Me que te tere. Bueno, te que nere de nuevo que era la o de uya no le. So wa go he bo tu que te be ni ka tele pe no lo be pointile. O Lita en Tampa, la diga, es algo en lo que nosotros nos enfocamos, pues, ¿me entendés? Sacar algo siempre nuevo, algo diferente, ¿me entendés? Ni a ti me voy a fumar, te le amo, porque le la que no va hoy. Pago, pues, tío, que es si vidu ni su ni culado lipuito. Que va a ver las avinas al lado, you know? Porque es algo para pasar el rato, ¿me entendés? Es un rebane, like, es algo para pasar el rato y hago, pues, tío, es si vidu ni el lado lipuito, va. Es una de las primeras canciones de él y en mi época, el Chile y Lore te lo grababa, man, y dejé que él fluyera como él quería, ¿me entiendes? Le diga, tenemos que entender de que en cada parte de Honduras el garífuna se habla diferente, ¿me entiendes? Y eso también tiene una historia. La razón por la cual Bogue y Agun lo hablamos de una manera distinta a las otras comunidades que lo hablan de una manera diferente, eso también tiene su historia y tiene su valor también. Entonces, a la hora de grabar, como te sientas cómodo, bro, métele, ¿me entiendes? Porque esa es la identidad del pueblo y de la comunidad de donde él viene, ¿me entiendes? Lao Tzu, que viene más, nos entendemos al final del día. Entonces, Ligeti, él le mete un flow ahí, bueno, ¿entiendes? Suena bien, está dura la rola, a mí se lleva, y yo creo que es, es, um, es la antesala para más proyectos, porque creo que tenemos que enfocarnos en lo nuestro. Tenemos el Afrobeat, tenemos dancehall y podemos mezclar más géneros y podemos hacer cosas nuevas, porque ya lo demostramos ya, ¿me entiendes? Ellos ya lo demostraron haciendo un montón de canciones en español, ¿me entiendes? Con un catálogo increíble.
Es que lastimosamente, o sea, nunca llegamos a nada haciendo esas canciones en español. Pero va, estamos ahorita haciéndolo con lo que nos pertenece como garífunas. Entonces, sí, Ligue Bogó va a llegar a otro nivel. Lo que me sorprendió, Tavo, que Mm. estando en la convención, hablando con un productor y de una línea de una compañía, estaban pensando hacer un Gary Biggs. Yeah, estaban pensando hacer No, música garífuna. exactamente. La verdad, Exactamente. Así como lo que está sonando ahora, Afrobeat, ellos Afrobeat. están pensando hacer un Gary Gary Biggs. Beat, Yep. yeah. Entonces, Cuando vive logo te acá, Buniwa, Guayano Halau Gaifuna, Guayano Hama, Guayano Hawama, y donde, yeah. entonces, gente, tú Calamege, pero un Honduran. Yep. Y no te, pero la solución tenía la buguile, entonces las cosas cambió un poco y también Yeah. compartió mucha experiencia con nosotros. Y Sí, eso es hombre. algo, ¿no? Porque lo que se está buscando en la industria musical, antes que una música, la gente se canse en buscar otro. Otro allá. Entonces se están fijando en Gary, Big. Yeah. Y lo último, lleva la gente y le. Ligue, tenemos que tomar la batuta, la diga. Exactamente. Este evento ha sido siempre para presentar la música que el otro año va a estar rompiendo. Yeah. ¿Entendés? Porque toda esa música que se presenta este año se presentó el año pasado. Yeah. O sea, cada año hay una propuesta musical nueva. Entonces estos eventos son para esto, ¿me entiendes? Buscar más estrategias, porque cada vez que terminaba la sesión había un party y eso terminaba hasta las 12 de la noche. Entonces, cada presentación eran artistas nuevos o bandas que ya están sonando con otro nivel. Y vamos a ver un corte ahí, pero ok. Yeah, so cada artista que estaba sonando en el evento era alguien que ya había presentado sus canciones el año pasado. Yeah. ¿Me entiendes? Entonces, es una buena oportunidad para hoy, Dios primero, ¿me entiendes? Podamos estar ahí el otro año presentando todo este material que estamos haciendo ahorita. Pues ese es el objetivo también, ¿me entiendes? Hacer música y poder presentarla al mundo en el lugar correcto, como esta gente de la Sony Music que estaban ahí, toda esta gente, Warner, Rimas, Publishing, BMI, ASCAP, toda esta gente que son entidades que se encargan de llevar la música al otro nivel. Entonces ahí estábamos compartiendo con esta gente y estamos más que agradecidos por la oportunidad y la disciplina por poder seguir en esta cuestión. Pues no es fácil. No es fácil, No, pero yo sé que no es fácil, yeah. pero Vaya, le ninguna venumulete que está un lado ahí, es muy está heavy. bien, babo. Panamá hay un juego loco que a las mugas como se te vemos, lau que hay do. O sea, mamá te Yep. lau que hay sino que lau gamo, lau somos lacha ucate los adigni, que Yeah. lau pues adigni que colombiano le escapó. Capo, yeah. Afrobeats, bien, o sea, ese tipo no tiene nada de rasgo africano, nada, Yeah, nada, es que, nada. mira, es que hay gente que no va a entender esta cuestión. Pero para el que ya más o menos sabe, toda la música que está sonando ahorita mismo está en el top, toda esa música ya tiene su fecha de caducidad. ¿Me entiendes? Entonces, Exactamente. eventos como estos son para buscar algo más que va a seguir después de eso. ¿Me entiendes? Entonces, que quedamos sorprendidos prácticamente. A él le diga, empezaron a hablar y no, que sí, que los garífunas, no, yo sé de los garífunas, Leamba, que nada de oro belía. Nada de oro belía, like, damn. ¿Entendés? Dice la gamba, no hay, man. Que no dice la gamba, no hay. De una manera directa o indirecta, han escuchado alguna canción garífuna, han escuchado algún punta, parranda, lo que sea. Y lo que más me impresionó es que ya el man ya tenía mis canciones en su celular. ¿Me entendés? A nadie lo puedo no lo. ¿Me entendés? Y ya se vienen unas cuestiones por ahí, también más colaboraciones, pero ahorita vamos a callar un poco, ¿me entendés? Pero estamos ansiosos por eso, por poder presentar la música garífuna ahorita mismo en eventos importantes como este, porque
no cualquiera que está ahí también, you know. Mama que fume huevo, ñu ben lu haye no hapo. You know, so dige ba De hoy. musta wabu daba go en libu bla que ne buga inglés sin barrera musu wabu tu Carifona. carifuna sin barrera. Ojalá venga de que ya la guafe. Ay, Diga, hey, yes. tiene grandes oportunidades, Lige como que le lige. caí no ta guañeña, Tao te voy you ba. know. Entonces, du titilu wagakutu. Ay. Bueno, así que vamos humo, así que vamos humo. Entonces, Sí, ba bueno, bueno, voy a tratar como tú no, andas no, ba. no, ya. Sí, hombre, ani geti wasami no. Ani geti que wasami no ba o lado para la línea mutu, washila dice que hago le digo mutu, ¿me entiendes? Porque llegan a las comunidades, hacen lo que sea. Le digo Virginia, ¿me entiendes? Le digo Virginia. Los africanos ahorita mismo están rompiendo en la industria musical y es con su propia cultura, lengua y todo. Y cuando se ven los videos no necesitan a veces ni alucinar cosas No, caras, nada. sino que es un estilo de vida que ellos conocen porque esa es su identidad. Eso es lo que ellos son. ¿Me entendés? Entonces sí, Ligeti Guayen a veces sirve para pegarse, pero ya ven, ejemplo tan bueno es solamente el aire está Después, y ahí terminó. abatego do mugo. Ay, ligue, Fuck, va. la que palió no basurero ni que no. Ay, ligue, va. Le llegué. Es una cuestión. No, no, dice, pues, dice, pues, dice, ni, ale que te han de aquí, pero te voy a lu, le ven lo, vamos a tomar su bien, voy a su cate, vamos a ir dando la cosa paulatinamente, por lo Yep. siguiente, pues ya con estos par de minutos que hemos estado compartiendo con ustedes, pues van a ir dándose cuenta. También tenemos una entrevista con el hermano Puño y Letra, Yep. muy buena, y que pues un hermano que la verdad que no había convivido con él, pero un tremendo ser humano, tremendo ser humano y mi respeto para él. Y vamos a empezar a trabajar con él, vamos a empezar a ayudarlo, siempre y cuando él esté abierto, yo sé que está abierto. Entonces, y otros hermanos que han de acercarse. So, cápate, venga, como está ahí. Bueno, lo voy a ni le hinse bebón. Da ba mi ma do labo que le hinse bebón. Ani ele de da mãe bom. Hubo tu estrés está acá, O tu estresse, o tu te ni depresión. ni depressão. Porque vamos boot. Cago. Ai, meio ba. Ai, outro bastante de da para que le hinse bebô viu. Entonces si ligue tilo voy a ni be, o que ni le hinse bebón. Bueno, cuando le diga bagay bagay. Entonces si mi mamá ve que diga le hinse bebón. That's it. Okay. Ai. ¿Qué tal?